A propósito de los compatriotas y de la situación tan complicada que se está viviendo ahora mismo, no solo para los ciudadanos ecuatorianos residentes en los Estados Unidos, sino para eh, todos quienes están en esas condiciones de movilidad humana sin portar documentos, sin tener, digamos, eh, un documento que les habilite como residentes o como estudiantes, etcétera, en los Estados Unidos. Eh, Hay noticias, ¿no?, con respecto de lo que está sucediendo ahora mismo con los hermanos colombianos. Muy temprano, a las 6 en punto, el presidente Petro subía en su cuenta de Twitter dos fotografías. Eh, Vienen nuestros connacionales desde Estados Unidos, libres, dignos, sin estar esposados. Estructuramos plan de crédito productivo, asociativo y barato para el migrante. El migrante no es un delincuente, es una persona humana libre. Y creo que esto no trascendió tanto porque, por supuesto, todo el aparato mediático, poderosísimo con todos sus recursos, intentó imponer una narrativa que ganó, creo que, mucho espacio en las redes sociales, de que Petro había cedido a las presiones de Trump después de esta disputa que se generó durante el fin de semana, cuando pretendían los Estados Unidos devolver ciudadanos a diferentes países de la región en condiciones realmente inhumanas, ¿no?, que nada tienen que ver con las imágenes que estas fotos son las que compartió Gustavo Petro en su cuenta de Twitter, en donde se les ve a sus connacionales viajando en condiciones normales, ¿no?, sin que estén portando grilletes, sin que estén encadenados, como se vio una imagen de migrantes brasileños, por ejemplo, retornando a su país. Y me parece que esto no trascendió, ¿no? El hecho de que lo que se estaba exigiendo desde Colombia a los Estados Unidos es que, si van a devolverlos a su patria de origen, lo hagan en condiciones normales, porque no se trata de delincuentes, se trata de ciudadanos, de ciudadanas que estaban buscando un futuro mejor. Y lo mismo pasa con los ciudadanos colombianos, con ecuatorianos, con peruanos, con brasileños, argentinos, etcétera, ¿no? Eh, Van hacia el norte del continente buscando días mejores. Como lo hemos conversado una infinidad de veces acá con ustedes, en el caso de Ecuador, no solamente expulsados en una segunda ola migratoria por las difíciles condiciones económicas que enfrenta el país, sino también por estas complejas condiciones que nos plantea este nuevo Ecuador en materia de seguridad, ¿no? Es decir, ahora los compatriotas, los ecuatorianos que deciden salir del Ecuador, no lo hacen únicamente pensando en que necesitan trabajo, que necesitan una fuente de empleo para sobrevivir, para alimentar a sus hijos, para sostener los gastos de su familia, sino que además terminan huyendo de la inseguridad. Y hay un proceso migratorio que en esta ocasión eh, golpea sectores de la sociedad que no son quizás los mismos que fueron golpeados durante la crisis económica y la quiebra de los bancos en el 99, inicios del nuevo siglo, en el 2000, ¿no? Ahora la inseguridad golpea a ricos y pobres. Y la inseguridad también es un motivo por el cual mucha gente que no estaba en condiciones de pobreza o de desempleo deciden irse de este país, porque prefieren darles a sus hijos, a su familia, la oportunidad de vivir en otra sociedad, en otro país, en donde los niveles de violencia y de inseguridad no son los mismos que los que hoy tenemos acá en Ecuador, ¿no? En donde hemos llegado a tener, en el peor de los momentos, 45 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
Y en la actualidad, y en lo que va de este mes, que es una cosa terrible, ahorita ya hasta ayer eran 600, ¿no? Fíjense, hasta el fin de semana se habían contabilizado 520, hasta ayer 600. Y hoy ya han superado ese número, más de 600 muertes violentas en lo que va de enero, y tomando en cuenta de que enero todavía no se termina. Estamos 28, faltan todavía 3 días para que se acabe el mes. Y vamos por las 600 y pico de muertes en este país, ¿no? Entonces, las condiciones actualmente en nuestro país obligan a que mucha gente busque mejores días, no solamente por cuestión económica, por cuestión de desempleo, sino también por todo lo relacionado a la violencia y lo que eso genera, ¿no? El hecho de que hoy estén, sí, muriéndose las personas, pero al mismo tiempo, muriéndose porque las están matando, ¿no? Pero al mismo tiempo yo les contaba el otro día, experiencia muy, muy personal de lo que me pasó en diciembre, cuando pasé en el trayecto hacia Guayaquil, ¿no? Ver cómo las ciudades también empiezan a morirse. Porque los negocios se cierran, porque o se cierran definitivamente, la gente también empieza a mudarse, a migrar de ciudades, buscando ir a otros destinos quizás un poquito más seguros que donde residían antes, ¿no? Uno de los ejemplos que yo les planteaba, porque lo vi muy de cerca, es el de Durán, ¿no? Y eso que lo ves de pasadita mientras vas a Guayaquil. Las ciudades empiezan a morirse y empiezan a cerrar negocios a las 2, 3 de la tarde, que era un fenómeno que también ocurría en Esmeraldas hace algunos meses atrás, ¿no? Entonces, la pregunta es, ante eso, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo, no? Y cuánto eso puede influir también en esta coyuntura política, en esta coyuntura electoral que está próxima a vivir el país. Ya la estamos viviendo, ¿no? Estamos, de hecho, en el tramo también final de la campaña electoral. Faltan pocos días para que lleguemos a la elección, que será el 9 de febrero. Y algunas personas les he escuchado en comentarios en redes sociales, en medios de comunicación también, decir que la campaña como que no ha tenido tanta efervescencia. Yo más bien lo he sentido diferente, o sea, que cada vez la campaña política termina siendo más invasiva, ¿no? Sales a la calle y te encuentras con publicidad en cada uno de los postes, con vallas, etcétera, cuando estás en la calle. Los que tienen la costumbre de prender la televisión se encontrarán con publicidad en la televisión. Yo no veo televisión, entonces ahora mismo no sé si eso es así, pero me imagino que no habrá cambiado mucho de cómo era hace años atrás. Entonces habrá mucha publicidad política. En la radio hay mucha publicidad electoral. Y un fenómeno que les debe haber pasado mucho a ustedes, porque a mí sí me pasa todo el tiempo, cuando prendes la computadora o en las aplicaciones cuando escuchas música, etcétera, siempre hay propaganda electoral, pero cuando abro el YouTube, a mí me pasa, les pasará a ustedes, que de inmediato te sale publicidad electoral, y mucha de esa publicidad electoral tiene que ver con fake news, atacando a una candidatura, específicamente a la de Luisa González. A mí me sale todo el tiempo. Entonces, abro el YouTube y me encuentro con, o a Diego Borja. También me he encontrado con videos en los que atacan a Diego Borja. Es recontra invasivo, ¿no? El gasto que destinan ciertas candidaturas, ¿no? Y la que más está invirtiendo en pauta publicitaria, política, electoral, ya sabemos cuál es, revisábamos el otro día con ustedes esos datos también. Hoy Daniel Noboa supera él a título personal y con cuentas alternas que utiliza para pautar en plataformas como Meta, que incluye Facebook, Instagram. Ay, corríjanme, chicos, y entiendo que WhatsApp también, ¿no? Es Facebook, Instagram y WhatsApp es Meta, ¿verdad? Que son, digamos, las que se puede medir y las que de alguna forma transparentan la pauta digital.
supera el $1.000.000. A eso habría que sumarle lo que se encuentra en Twitter, lo que se encuentra en TikTok y lo que gastan en la plataforma Google, que creo que es lo más difícil de controlar y lo más difícil de medir, porque creo que no tienen oficinas acá, sino las más cercanas están en Bogotá, entonces acceder a esa información no es tan sencillo, pero ya sabemos quién es el que más gasta. $1.000.000 ha destinado Noboa a la pauta publicitaria en redes sociales, ¿no? Y en estas plataformas que les estoy mencionando. Es un tema súper invasivo, por un lado, ¿no? Sí, Elizabeth, qué bueno que usted vea solo Radio Pichincha en YouTube, pero incluso cuando usted entra y si no tiene, digamos, la versión premium de YouTube, le va a pasar que se va a encontrar con publicidad siempre. Siempre. Que le impone la plataforma. No el medio, la plataforma. YouTube le impone la publicidad, no el medio, ¿no? Eso también creo que hay que aclarar. Y a propósito de este tema de la inseguridad, creo que hay que atarlo nuevamente a algo con lo que cerrábamos ayer el comentario. Y por cierto también a declaraciones que ha brindado el presidente Noboa en una suerte de conversatorio o de entrevista que ha concedido a un grupo de estudiantes, entiendo que de la Universidad Estatal de Guayaquil. Es el único ejercicio que he visto durante todo este tiempo y en lo que va de la campaña. Ustedes me corrigen si yo me equivoco, pero la verdad es que yo no he visto más. De la participación de Daniel Noboa en lo que podría ser considerado una entrevista. Y yo no me voy a cargar a los chicos porque evidentemente son o deben ser estudiantes de la carrera de comunicación, ¿no? Quienes ayer reciben a Daniel Noboa en su condición de candidato y tienen con él un diálogo, una conversación. En esta conversación, el presidente, entre otras cosas, les asegura a los jóvenes que en este 2025 no habrá apagones. Les dice que no va a haber apagones en este 2025, que él con su gobierno ha recuperado algo así como 500 megavatios, que han invertido en la reparación o la refacción de las plantas termoeléctricas. No aclaró cuánto invirtieron. Recuerden ustedes que en una entrevista con TC Televisión dijo que habían destinado algo así como $700 millones, es decir, casi la mitad de lo que cuesta Coca-Cola Sinclair, en reparar las termoeléctricas, cuando acá varios de los analistas y especialistas en temas energéticos con los que hemos consultado decían que con 80 millones estaba, ¿no? Había que destinar $80 millones de inversión pública para reparar o para dar mantenimiento a las termoeléctricas y estábamos, ¿no? Pero en aquella entrevista salió con la cifra de los $700 millones. Ayer no habló de la cifra, pero aseguró que no iba a haber apagones ya en este 2025. Yo les invito a que le tomen la palabra, ¿ya? Tómenle la palabra, porque él va a ser presidente todavía hasta mayo. Independientemente de cuál sea el resultado de la consulta, perdón, de la elección del 9 de febrero, independientemente de cuál sea el resultado de esa elección, el señor Noboa va a estar en el gobierno y liderando el gobierno hasta mayo. Entonces, en esta conversación, en esta entrevista con los jóvenes de la Universidad de Guayaquil, él dijo que no va a haber más apagones en este 2025. Vamos a ver si es que las lluvias se mantienen, además, ¿no? Porque, como lo decía el otro día alguien en este espacio, no recuerdo quién en este momento, si es que no ha habido apagones es gracias a la lluvia, no porque el gobierno de Noboa haya hecho todo lo posible para que eso no ocurra. Les pregunto, ¿ya llegaron los generadores
eléctricos de Progen. ¿Qué pasó con Progen, por cierto? ¿Cuánta plata se destinó allá y no hay quien responda por eso? Ya llegaron los generadores de Progen. Porque si hubiesen llegado, el gobierno hubiera hecho toda una parafernalia y una bulla ensordecedora para decirnos: aquí están los generadores de Progen. ¿Ya? Y hubieran puesto carpa, y hubieran puesto pantallas LED gigantescas, y hubieran llevado cientos de ciudadanos que a veces se confunden y terminan llamándole Rafael a Daniel. En fin, ¿dónde están los generadores eléctricos de Progen? ¿Qué fue con Toachi Pilatón? ¿No dijeron que en diciembre ya entraba a funcionar Toachi Pilatón? Estamos ya terminando enero. Entonces, a mí sí hay algo que me molesta, que me fastidia, es que en serio a la gente le mientan y que más allá de la mentira, a través y a partir de la mentira, pretendan seguir viéndonos la cara de idiotas a los ecuatorianos. Eso es lo que a mí me molesta. Por acá me pasan un datito, gracias al querido Daniel. 1.007 millones anuales sería el perjuicio al Estado por el incumplimiento de los contratos con Progen, según CELEC. El equipo periodístico del medio digital La Posta reveló que el gobierno de Daniel Noboa evalúa la posibilidad de otorgar una... que sería ilegal, ¿no? Esto, ¿ya? Evalúa la posibilidad de algo ilegal, de otorgar una nueva prórroga a la empresa Progen, que no ha cumplido con sus compromisos para atender la crisis eléctrica. En Quevedo se esperaba que la empresa instalara 50 megavatios a través de 20 unidades generadoras con un costo de 49.7 millones de dólares. Por otro lado, en el Salitral debe poner en funcionamiento 100 megavatios utilizando 29 unidades de generación con un valor de 99 millones de dólares. A pesar de anticipar el pago por parte del Estado, Progen no cumplió el contrato y no figura como contratista incumplido en el CERCOP. Por cierto, creo que la página del CERCOP todavía sigue caída. O había algún inconveniente, algún problema con la página del CERCOP y con los servicios del sistema electrónico del CERCOP. Algo pasa ahí. Pero bueno, esto es un perjuicio millonario para el Estado. ¿Y quién dice algo? Yo me pregunto, en serio, en este país, ¿hay Contraloría General del Estado? ¿Qué está haciendo la Contraloría General del Estado para auditar o para vigilar que se cumplan con estos contratos? Seguimos a la espera de los famosos generadores de Progen. Pero digan algo. Y por cierto, otra cosa que me llama la atención, ¿no? Todavía no hemos pasado esta crisis energética. Estaríamos próximos a vivir o a revivir momentos similares a los que vivimos el año anterior, con una crisis energética que no ha sido superada, con un Ministerio de Electricidad encargado a la señora Manzano. Hasta ahora, y fíjense, desde que se fue Goncalves, después de todas las crisis que vivimos el año pasado, y le encargaron el Ministerio de Electricidad a la señora Manzano, sigue el ministerio de un sector tan importante como la electricidad, que no aborda además solo temas eléctricos, sino hidrocarburos y minería y todo lo que tiene que ver con los recursos no renovables de este país, sigue encargado a la ministra del Ambiente, que es una abogada ambientalista, que anda además a ratos más dedicada a zanjar o a profundizar más que a zanjar, o a ahondar sus disputas y sus broncas personales con el alcalde de Guayaquil, que a atender las responsabilidades que tiene dentro de la cartera que oficialmente le entregó el presidente y de las otras que están bajo encargo suyo. Entonces, es increíble. Y sobre esto, de verdad, yo poco y casi nada he escuchado a los opinadores
sesudísimos opinadores que tiene este país, a los que yo les escucho con mucha atención también, me nutro de escucharles para saber qué es lo que no tengo que decir en este espacio, pero nunca les he escuchado comentar o cuestionar aquello. O sea, estamos en crisis eléctrica, no hemos pasado la crisis eléctrica, y el Ministerio de Electricidad, Hidrocarburos y Minas sigue encargado. Y el presidente no tiene a quién poner en ese ministerio para resolver las crisis. Y claro, será también la señora Manzano la responsable de algo de lo que me acaban de alertar, y que por supuesto también tenemos que tener nosotros en el radar, que es probablemente la concesión del campo Sacha, que es la joya de la corona en materia hidrocarburífera para este país. Y que son cosas que pasan de agache, porque como ahora estamos todos metidos en el asunto de la campaña política, de las elecciones y de toda la polémica que se va generando en este trayecto electoral. Sí, por cierto, ¿no? La Contraloría está más preocupada de andar vigilando el uso de los vehículos. Ay, es que vamos a ver que no estén usando los vehículos públicos del municipio, además con dedicatoria, ¿no? Vamos a ver dónde están los carros de la prefectura, dónde están los carros del municipio de Quito. Que no estén usando los carros para la campaña. Esos carros tienen GPS. Pidan el reporte del GPS para que vean si es que han estado en algún mitin político, etcétera. Pero a eso anda dedicada la Contraloría, a propósito del mensaje que me escribe un querido amigo al que le mando saludos. Pero se dan cuenta, y este ministerio que es tan importante, que tiene bajo su responsabilidad el tema petrolero, la concesión del campo Sacha que quieren entregar a privados, patrimonio de todos los ecuatorianos, el petróleo. Y la señora Manzano estará ahí, me imagino que lista y presta para eso. Por acá Adrián Pantoja me dice, sí, la página del CERCOP sigue caída. ¿Cómo estarán llevando adelante de inicio de año los procesos de compra pública y de contratación pública? Pero bueno. Regreso nuevamente al tema de seguridad. Por cierto, al propósito del comentario que hace Paulita en el chat, revise la última entrevista que hicimos en este espacio a Washington Andrade, abogado. Ahí va a encontrar algo relacionado con el tema del campo Sacha, que nosotros sí, por supuesto, lo hemos tratado, y algunas entrevistas adicionales también con David Almeida, ¿no? En donde hemos abordado ese tema. Vuelvo al tema de seguridad, porque en este diálogo que mantuvo el presidente con los estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil, que insisto, yo no me voy a cargar en contra de los estudiantes, finalmente son estudiantes, pero que no estaba de más tan lejos la forma, el formato de la conversación de lo que hubiera sido una entrevista con Radio Centro, ¿no? Con Benedetti, con Carlos Vera y todos ellos. O sea, le decían como, presidente, ¿y usted en qué piensa mientras trota? Por ejemplo, ¿no? Y después, bueno, ya empezaron a abordar quizás temas un poco más serios, pero sin tanta profundidad y sin repreguntar y sin profundizar además, ¿no? Pero yo, obviamente, y lo vuelvo a repetir, no me voy a cargar en contra de los chicos porque finalmente son estudiantes. Y seguramente habrán pensado que es una jugada también muy inteligente de ajedrez el aceptar una entrevista con estudiantes de comunicación de una universidad pública. Y no aceptar entrevistas en otros espacios en donde probablemente el presidente pueda sentirse vulnerable, con periodistas de quizás más trascendencia, más experiencia, a pesar de que en este país también hay un gran sector del periodismo y de la prensa que están absolutamente entregados al gobierno de turno, al gobierno de Noboa. Pero indudablemente cualquier entrevista, por muy controlada que se crea desde la SECOM que puedan tener, puede salirse justamente de control con una u otra pregunta. Y creo que para poner además en una situación de incomodidad al candidato presidente Daniel Noboa, hay muchos temas que no fueron aprovechados por los candidatos que estuvieron compartiendo el grupo con el señor Noboa durante el debate. Y creo que ahí nos quedaron debiendo y muchísimo los candidatos que formaron parte del primer grupo y que
fueron en realidad muy tibios a la hora de interpelar o a la hora de preguntar o de cuestionar al candidato Noboa. Ya lo hemos comentado eso también, pero uno de los temas que aborda ayer en esta conversación con los estudiantes de comunicación de la Universidad de Guayaquil es sobre seguridad. ¿Tienes el corte, mi querida Meli? Por favor, pongan el corte en el que habló el señor Noboa sobre seguridad y el Plan Fénix, que dijo que no se va a ejecutar que no estaba para ejecutarse en un año. El Plan Fénix nunca fue algo de un año. El Plan Fénix era algo que originalmente debía tomar entre 4 y 5 años, pero son varias etapas. La primera etapa es una etapa de choque, de confrontación, de posicionamiento. El resto es la implementación de tecnología y readaptación. Es muy difícil en lo que hoy en día es el narcoterrorismo moderno pensar que estos grupos no se adaptan. Se han adaptado, se mueven también, son grupos móviles. Un día están en Ponce Enríquez, 3 meses después ya los sacas de Ponce Enríquez, colocan en Puerto Bolívar, de Puerto Bolívar se mueven a Tenguel, de Tenguel se mueven a otro lado. Entonces es complejo, no se identifica claramente porque no es que están uniformados ni nada. Y también tienen muchos nexos en política, asimismo como empresarios que lavan el dinero para estas organizaciones. La primera etapa la hemos logrado. De lo que empezamos, el 70% de las personas de los objetivos de intermedio y de alto valor han sido capturadas o están dados de baja. Bueno, empecemos por lo último. Fito sigue prófugo. Fito es líder de los choneros, de una de las bandas más peligrosas de este país. Y aunque pueda considerarse que Fito es un gran delincuente como lo es, para mí Fito sigue estando, sigue siendo el líder de una banda de matones. O sea, es un tipo que lideraba a los choneros, pero es el líder de una banda de matones. Y el problema es que en el Ecuador están operando cárteles del narcotráfico. Y contra esos grandes cárteles, en todo este tiempo, desde el gobierno de Lasso hasta ahora, que vamos del gobierno de Noboa, no ha habido un gran golpe. Como para decir, dimos con el líder del cártel tal y lo hemos capturado. O sea, ni siquiera Fito lo pueden encontrar. Y nos tienen con el cuento de que el 45% de avance y no sé qué. O sea, lo tienes, lo capturas. O sea, sabes cuál es la ubicación, lo capturas. Pero no estás especulando. Y no dejas que tampoco la gente especule, ¿no? Porque mucho se habló, incluso el propio día del debate, el mismo día del debate, de que Noboa podía anunciar esa noche de que Fito había sido capturado, como para tener un golpe de efecto, o que el tema Fito iba a ser utilizado durante esta campaña porque lo iban a capturar para decir, ahí está, ¿no? Lo capturamos a Fito, sí, pero primero hay que considerar que Fito se les fugó a ustedes, a Noboa, a Palencia, a Lofredo, a todos los que están formando parte de este gobierno y del Frente de Seguridad. O sea, Fito se les fugó a ustedes. Y todavía no lo encuentran. Ya vamos más de un año de la fuga de Fito. Ya vamos para el año, un mes de la fuga de Fito. Y no lo encuentran. Y yo les repito, para mí Fito sigue siendo el líder de una banda de matones. Que sí es muy peligroso, es un sicario, es un delincuente contumaz, sí, pero el tema es que acá están operando grandes cárteles del narcotráfico y contra ellos no ha habido un solo golpe certero. O ustedes, por ejemplo, ya saben de quién es, a quién pertenecían esas 20 toneladas de cocaína que fueron encontrados en una hacienda, en una finca en Vinces, en la provincia de Los Ríos. O esa droga apareció ahí de la nada y ahora ya no hay responsables, no hay dueños, no se hizo seguimiento de a quién pertenecía. Perdónenme, esa droga le pertenece a alguien. O sea, son cantidades que en los mercados
europeos, en los Estados Unidos, tienen unos valores inconmensurables de plata. Son millones de dólares que fueron decomisados en un terreno en Los Ríos, en Vinces, y no sabemos de quién es. Como tampoco sabemos hasta el sol de hoy qué era lo que transportaban la noche del 8 de diciembre en Guayaquil, que tenía resguardo militar, y ese resguardo militar formaba parte de un operativo y no sé qué, que después terminó secuestrando a los niños de las Malvinas, pero no sabemos qué era lo que llevaban, a dónde llevaban, de quién era el vehículo y orden de quién fue. O sea, acá todo es opacidad, todo es oscuridad, todo es oscuridad. Y oscuridad que no tiene que ver específicamente con el tema de los apagones, que también nos golpea, ¿no? Tiene que ver con la falta de transparencia para manejar la información, los datos, la forma de gobernar poco transparente de este gobierno. Y el presidente dice que el plan Fénix. Por cierto, hablando de seguridad y sobre lo último que les acabo de decir, del tema de las Malvinas, no le preguntaron nada, por supuesto. Nada le preguntaron sobre los niños de las Malvinas, pero nada, nada. Y entonces el presidente nos dice que el plan Fénix es un plan a ejecutarse en 4 o 5 años, que este recién era el primer año y que el primer año tenía que ver con un choque, un enfrentamiento y no sé qué, que han capturado 70 agentes, no sé cuánto. Y los resultados están a la vista. Y el resultado es que tienes un arranque de año 2025 muy violento, con más de 600 muertes, con más de 600 asesinatos, y que no terminas de resolver los problemas y la crisis de inseguridad, y que la violencia, lejos de ser controlada, de ser neutralizada, va en crecimiento. O sea, ya la efervescencia esa inicial del conflicto armado interno, de la guerra interna y no sé qué, pasó hace rato. Y todo ahora se circunscribe a una millonaria campaña publicitaria. De resultados sobre eficiencia en torno al tema de seguridad, olvídense, porque no los hay. No los hay, no hay. En este mes hemos llegado al récord de tener una muerte violenta cada hora. Ese es el nuevo Ecuador. Y claro, después, y para ya ir cerrando el comentario porque se nos terminó el tiempo, en 2 minutos te desconcentras de estos temas que son importantísimos y que también obviamente hay que abordarlos, como por ejemplo el hecho de que la pobreza en el país alcanzó a más de 5 millones de personas, 5.2 millones de personas que en Ecuador viven con menos de $91 al mes, alcanzando el 28% y convirtiéndose en una de las cifras más altas desde la crisis del COVID. O sea, hay que ser muy malo, ¿ya? Hay que ser muy malo haciendo lo que haces y hay que gobernar muy mal para hoy tener los mismos resultados que tuvo el país en el 2020, que fue el año de la pandemia, cuando nos tocó encerrarnos durante 3 meses y un poquito más, donde nos tocó casi un año volver a retomar la normalidad y donde se perdieron miles y miles de plazas de empleo. Ese pensábamos que era el peor momento de la historia de nuestro país. Pensábamos que ya pasó eso. No, y ahora estamos viviendo algo parecido a lo del COVID. Y hay que ser en serio muy, muy malo para tener esos resultados. Pero como este es el Ecuador, les digo, 2 minutos se desconcentra de estos temas, del tema de la pobreza, de cómo ha crecido la pobreza, ¿no? De cómo ha crecido el desempleo, de cómo tenemos hoy 600 muertes violentas en lo que va del mes. Y están las encuestas electorales de cara al 9 de febrero. Y lo que nos decía el otro día Giovanna Peñaflor de Imagen,
¿no? De que hay al menos un tercio del electorado que a Noboa le perdona todo. Todo. Los apagones de 16 horas, las 600 muertes en enero, las 7.000 muertes del 2024. Le perdona todo. Y que votaría ciegamente por Noboa. Sin sentarse a pensar sobre los incrementos de la pobreza, del desempleo, de la crisis económica, sobre el hecho de que tenemos un gobierno que se ocupa de cualquier otra cosa excepto de, por ejemplo, lo que va a suceder con los migrantes que actualmente están en los Estados Unidos en una situación que podría ser complicada en los próximos días. Claro, uno dice, ¿cómo? ¿Qué pasa en este país? Es un fenómeno realmente extraño el que está pasando en Ecuador. Y que yo sí les invito a ustedes también a salirnos un poco de la burbuja y a conversar con el resto de gente para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Qué es lo que ellos creen, quieren, para entender que este nuevo Ecuador es un nuevo Ecuador que tolera absolutamente todo. Tolera la corrupción, tolera la ineficiencia, la ineptitud, la ineficacia, la vagancia, la pereza, tolera mucho el silencio, la opacidad, la falta de transparencia. Porque es evidente que a los ecuatorianos en muchos temas y en muchas cosas no se nos dice la verdad. Pero ahí estamos. Mañana sigo con esto porque obviamente es algo sobre lo que vamos a tener que seguir hablando y más todavía después del show que van a montar hoy, ¿no? Así que me voy a reservar para mañana el show que el presidente y su gobierno tiene previsto para hoy.